Listo, la combustión. Entonces, quiero partir que tengo un quemador. Como todos ya sabemos, la combustión necesito tres componentes, ¿no? El combustible, el comburente y una temperatura de ignición. Calor, una chispa. Esos tres componentes pues me generan una llama que básicamente es una masa gaseosa, caliente, ¿sí? Entonces, conocemos nosotros a los reactivos que van a ser las entradas, en este caso combustible, comburente, y lo vamos a catalogar como productos justamente esta masa gaseosa, estos gases que expulsa o esta llama que expulsa el quemador, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente esta llama genera un calor, es un proceso exotérmico, ¿no? Que genera calor, que este calor es energía térmica que en los procesos se aprovecha, ¿sí? Para generar vapor, agua caliente, aire caliente. Entonces, esto es en macro la combustión, ¿no? Básicamente necesito reactivos, tres componentes importantes, y el quemador lo que me va a entregar es una masa gaseosa caliente, que ese calor yo lo puedo aprovechar para transferirlo o generar vapor, agua caliente o aire caliente, ¿sí? Entonces, eso es la combustión macro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa dentro de la cámara de combustión? ¿Sí? Entonces, yo tengo el quemador, el combustible. Los componentes que generan este calor, esta reacción química, pues es el carbono, hidrógeno y el azufre. Al mezclarlo con el aire, que es un 21% oxígeno, 79% nitrógeno, me va a generar un producto, ¿sí? En este caso, cada componente químico, el carbono al oxidarse con el oxígeno, pues me genera CO2, el hidrógeno con el oxígeno me genera H2O y el azufre con el oxígeno me genera SO2. Y bueno, y habría un excedente de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cámara de combustión? Esta transformación, ¿no? De un componente que tengo estable, por decirlo así, independiente, al mezclarlo con otro comburente, genero este nuevo producto, por decirlo así, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo es que se genera ese producto? ¿O por qué se genera ese producto? Ese producto se genera debido a que internamente se desarrolla una energía, ¿sí? Y eso lo conocemos como energía generada. Entonces, en otras palabras, el carbono, al mezclarlo con el oxígeno, para que se me forme CO2, necesita expulsar energía, ¿sí? De la misma forma, el hidrógeno, al mezclar con el oxígeno, para que se forme H2O, necesita expulsar energía. Eso es lo que hace la cámara de combustión. Ir sumando esta energía que va expulsando cada componente mediante la oxidación con el oxígeno. Entonces, la energía generada, la bibliografía, pues lo conocen como calor de combustión, calor de reacción, entalpía de formación, y obviamente con estos componentes hablamos del poder calorífico, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta energía generada? Lo mismo, tengo el quemador. Vamos ahora a analizar un componente, por ejemplo el carbono. Si yo tengo un kilomol de carbono, solo el carbono que está a 25 grados de una atmósfera, es decir, condiciones estables, estándar, y lo oxido con el oxígeno, que está a la misma temperatura y presión. Si a la salida yo obtuviera CO2, ¿sí?, a la misma temperatura de entrada y presión de entrada, yo voy a tener una expulsión de energía que se generó por formarse CO2. Energía generada por formación del CO2. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción estequiométrica, el balance estequiométrico, pues dice el carbono más el oxígeno me genera CO2. Y por formarse este CO2, internamente se genera este calor, que para el CO2, pues bueno, es 7.833 kilomol por cada kilogramo de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, esta cantidad que ven aquí, 7.833, se le conoce como energía generada, calor de combustión o entalpía de reacción, ¿sí? O también, en la bibliografía le conoce como entalpía de formación. ¿Por qué lo conoce como entalpía de formación? Pues porque justamente eso es lo que hace. Para que se forme, dicho la palabra literal, para que se forme CO2, tiene que expulsar calor, ¿sí? Por eso es entalpía, energía interna, ¿no?, que expulsa calor, ¿de acuerdo? Entonces, lo he puesto como negativo porque es un proceso exotérmico, o sea, libera calor, ¿de acuerdo? Entonces, la energía generada no es más que este
esta cantidad de energía que expulsa el quemador por formación de otro componente, de otro producto, ¿sí? O sea, básicamente, uno diría, dentro de la lógica, ¿no? Si es que yo quiero generar CO2, debería aportar con energía al carbono y al oxígeno. No, aquí es al contrario. Si es que yo genero CO2 desde componentes estables, esta mezcla genera energía, expulsa energía. Que fuera diferente a que si es que yo quiero CO2 y separarlas en carbono y oxígeno, ahí sí debo, en cambio, aportar la misma cantidad de energía, que sería un proceso endotérmico, ¿no? Que absorbe calor. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender en la combustión, la energía generada, ¿de acuerdo? Que repito, que para formar un producto, esta mezcla genera un calor que se conoce como calor de combustión, energía generada, entalpía de formación, y es negativo porque es un proceso exotérmico, ¿sí? Entonces, eso pasa con el carbono. Ahora, entonces, ¿qué es el poder calorífico? El poder calorífico, igual, analicemos el mismo caso, pero el combustible no solo es carbono, o los componentes que generan con calor no solo es el carbono, sino que un combustible puede tener carbono, hidrógeno, azufre, bueno, y además de otros componentes estables, pero estos tres específicamente generan calor, ¿de acuerdo? Entonces, considerando el mismo ejemplo, si es que yo meto el combustible que tiene diferentes porcentajes de carbono, hidrógeno y azufre a 25 grados de una atmósfera o condiciones estables y le mezclo con el oxígeno, voy a tener a la salida por el carbono CO2, por el hidrógeno H2O y por el azufre SO2. Y si es que los productos salieran a la misma temperatura y presión, entonces toda esta energía generada se conoce como poder calorífico. Y de aquí podemos definir entonces qué es el poder calorífico. Es la energía contenida total en el combustible, todo lo que puede liberar el combustible. Dicho de otras palabras, entonces el poder calorífico es la sumatoria de todas las entalpías de formación. En otras palabras, cuánto calor expulsa por formarse CO2, el carbono, cuánto calor expulsa el hidrógeno por formarse H2O y sumado cuánto calor expulsa el SO2. Y aquí viene una diferencia que siempre se habla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poder calorífico inferior y superior? Y justo abarca acerca del H2O. El hidrógeno contenido en el combustible, pues genera H2O que nosotros reconocemos como vapor de agua. Y aquí hay una diferencia. Entonces decíamos que el poder calorífico es la sumatoria, le he puesto en negativo porque le estoy representando como que expulsa, ¿no? Como que libera. Entonces sería la sumatoria de las moles o la cantidad de CO2 que salga por su calor de formación o cuánto calor expulsa por haberse formado CO2 más la cantidad de vapor de agua que se genera por el calor, igual por formarse H2O y lo mismo del SO2. Y aquí viene el tema de esta entalpía de formación del H2O. El vapor de agua tiene algo característico, ¿sí? Que para formarse agua, y bueno, antes de explicarles la diferencia, y aquí identificamos qué es la energía química. ¿Sí? La energía química entonces es igual a la masa de combustible multiplicado por este poder calorífico. ¿Qué quiero decir con energía química? Pues la energía total disponible, ¿no? Pero ojo con esto, el poder calorífico, el total, es en el caso en donde los gases o los productos, si es que me salieran a la misma temperatura de la entrada de los reactivos, pues estaría aprovechando el poder calorífico total, ¿de acuerdo? Que en la práctica sabemos que no es así, pero bueno, ya vamos a ver qué pasa cuando no es así. Entonces, y así obtenemos la energía química, que es básicamente el poder calorífico, que ya entendimos que es la sumatoria de todos los calores que se forman o que expulsan estos productos por haberse formado en productos. Al multiplicar por la cantidad de combustible, puedo definir o puedo concluir que esa es la energía química total que tengo disponible dentro del combustible, ¿sí? Ahora, retomando el tema de poder calorífico inferior y superior, decía que la particularidad, el hecho de que el combustible tenga hidrógeno contenido y forme agua, va a haber una diferencia entre poder calorífico inferior y superior. ¿Cuál es la particularidad? De que el vapor de agua, pues bueno, en una curva de Molière, los gases están a mayor temperatura en función de la presión de saturación del agua. Es decir, si está a presión atmosférica, pues mayor a 100 grados y está en fase gaseosa.
Aquí en esta gráfica les pongo que supongamos que los gases salen de la chimenea a 250 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que el vapor de agua que se formó por el hidrógeno contenido en el combustible, al estar a esa temperatura y tomado referencia a 25 grados, ¿no? Que es lo que les decía, en el estado estable, internamente este vapor de agua también tiene energía interna contenida, que parte desde el HF, que es condensado líquido, hasta el HG, que es vapor, y obviamente, como está a 250 grados, el vapor de agua en la chimenea está como vapor sobrecalentado, ¿sí? Porque, pues, obviamente a esa presión, el vapor de agua tiene calor sensible y calor latente. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que el poder calorífico superior es en el caso en donde yo considero justamente esta energía interna que tiene el vapor de agua. En realidad, para ser más exactos, debería yo aquí sumarlo también la energía o el calor sensible en función de la temperatura a la que salga la chimenea, ¿sí? Pero, para no ser tan hilar fino, por decirlo así, únicamente se considera el HFG. Es decir, que si es que yo también aprovecharía el calor latente contenido del vapor de agua, o en otras palabras, si es que en la chimenea el vapor de agua me saliera en fase líquida, pues estaría aprovechando el poder calorífico superior. Pero si es que en la chimenea pues me sale el agua como vapor sobrecalentado o vapor saturado, pues no estaría aprovechando este HFG, este calor latente, y lo único que estaría aprovechando es el poder calorífico inferior. Entonces, esa es la particularidad, ¿sí? Que al final los dos son poderes caloríficos. ¿Qué quiere decir? Los dos es la sumatoria de todos los calores que expulsó la formación de los productos. Entonces, dentro de los productos, pues los más habituales, los principales son el CO2, que es dióxido de carbono, que esto proviene, o la procedencia es de la combustión completa de todos los combustibles que tengan carbono, y aquí les he colocado cuál sería su calor de combustión: 7.833 kilocalorías por cada kilogramo de carbono. La formación de H2O libera 16.972 kilocalorías por cada kilogramo de hidrógeno. Como pueden ver, la cantidad de energía que libera el hidrógeno es mucho mayor al carbono, ¿no? El nitrógeno que me sale en la chimenea es un elemento estable, no libera calor, pues al contrario, el nitrógeno absorbe calor, es un gas que se calienta y lo que hace es absorber el calor de la cámara de combustión y botarlo por la chimenea. El SO2, dióxido de azufre, proviene del azufre contenido en el combustible, que el calor que libera esta formación de CO2 es 2211. El O2, que sería exceso de aire, no libera calor, al contrario, lo mismo, es una masa que absorbe calor de la cámara de combustión y lo expulsa al ambiente. El CO, que sería el inquemado, monóxido de carbono, libera 1111. Y aquí quiero que se fijen entre el CO2 y el CO. Los dos provienen del carbón, ¿sí? Del carbono, pero el CO se conoce como combustión incompleta. Y obviamente pueden notar la diferencia, ¿no? Si es que yo tengo combustión completa del carbono, el calor que me liberaría sería de 7.833. Pero si es que tengo CO, el calor que me liberaría sería únicamente de 1.111. Desde ahí viene la desventaja de tener inquemados, ¿no? Más allá de la contaminación, el calor que entrega el CO es mucho menor a una combustión completa. El hidrógeno, elemento estable, no libera calor. Y el carbono, que sería el hollín, también un elemento estable que no libera calor. Muy bien. Ahora vamos a hacer un balance de energía de la combustión. Entonces yo tengo el quemador. Ya tengo claro cómo se genera o cómo es que proviene este calor, de dónde proviene el calor. Ahora sí ya puedo definir la energía, un balance de energía. ¿La entrada cuál sería? Pues obviamente toda la entalpía que entra, toda la energía que entra al quemador, que estaría conformado por el calor sensible del combustible, que va a depender de la temperatura con la que ingrese el combustible, y también la entalpía del aire. De la misma forma va a depender de la temperatura con la que ingrese el aire al quemador. Y internamente pues tenemos esta energía química que decíamos, ¿no? Que es el calor total que se puede aprovechar o que puede liberar el combustible. Esta sería la entrada, y la salida pues lo que voy a tener son los productos. Esta masa gaseosa caliente, ¿sí? Que está dividida por CO2 y algunos otros productos. Ahora, la entalpía de entrada pues va a ser igual
al calor específico, ¿sí? Que de cada componente por la temperatura de entrada. Por eso que aquí sí es importante pues saber con qué temperatura ingresa el combustible y con qué temperatura ingresa el aire. Y de la misma forma, la energía contenida en los humos pues va a ser igual al calor específico de estos humos por la temperatura con la que sale, en este caso, la llama, ¿no? La entalpía, termodinámica define a la entalpía de combustión como igual, o a la energía disponible, como la entalpía de formación más la entalpía a la temperatura real menos la entalpía en estado estable, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho que la entalpía de formación al final lo que nos da es el poder calorífico, ¿sí? Y por eso que nosotros asociamos ese balance de energía. La entalpía de formación para nuestro caso sería el poder calorífico multiplicado por la masa del combustible, en este caso energía química, más la diferencia de la entalpía de los combustibles o los reactivos menos la entalpía de estado de referencia. ¿Por qué es importante esta entalpía de referencia? Porque en combustión pues obviamente yo tengo que tener una base para poderme comparar, ¿sí? Entonces en este caso sería toda la entalpía de los reactivos menos la entalpía de esta base de referencia. Y la salida, lo que son los productos, igual restado la entalpía de referencia. Esto, como yo sé que la entalpía es calor específico por la temperatura, me quedaría de esta forma un poco más claro. ¿Qué quiere decir? En un balance de energía de combustión, la entrada sería la energía química sumado todos los componentes que ingresan, en este caso combustible y aire, con sus respectivas temperaturas restado 298, que sería la temperatura de referencia, 25 grados, es igual a la masa de productos por el CP de los productos y la temperatura de combustión, ¿sí? Porque recuerden que estamos haciendo un balance solo al quemador. Aquí no está acoplado ningún equipo de transferencia de calor. En otras palabras, ¿cómo me quedaría el balance de energía? Energía química más la masa de aire que ingresa al quemador multiplicado su calor específico y su temperatura, y más la masa del combustible por su calor específico y con qué temperatura ingresa el combustible. Y eso va a ser igual a el total de energía que va a entregar el quemador, que va a estar identificada por cuánto flujo de gases sale por el quemador, qué calor específico tiene y qué temperatura tiene, en este caso la llama, ¿sí? Y aquí podemos hacer como un análisis un poco más minucioso. Por ejemplo, entonces yo estoy entendiendo que al final esto es lo que yo voy a aprovechar, ¿sí? Esto es el calor total que voy a tener para transferirlo, ya sea para vapor, en un horno, un secador, lo que sea. Veamos si esta ecuación tiene lógica. ¿Qué pasaría si es que yo necesito mayor potencia? ¿Sí? Entonces, si es que yo aumento la parte derecha, pues debo aumentar algo de la parte izquierda. Como pueden ver, estos solo son calores sensibles, que en teoría serían algo pequeño. El que me representa grande, pues obviamente va a ser el poder calorífico o todos los calores que liberan estos productos. Entonces, si es que yo quiero aumentar el calor disponible, pues o aumento la masa del combustible, más masa del combustible, o cambio a un combustible que tenga mayor poder calorífico. Cualquiera de las dos. Aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasa, Guillermo, si es que caliento la temperatura del aire? Pues claro, si es que tú calientas la temperatura del aire y mantienes constante la demanda, pues pudieras aportarlo de cierta manera como calor sensible a este calor disponible. Pues aquí ya entraríamos en conflicto. Entonces, ¿por qué no mejor caliento el aire y así disminuye el consumo del combustible? Eso en la práctica no ocurre así porque también hay límites de calentamiento. Porque los productos también se forman en función de límites de temperatura. Si es que tú calientas mucho el aire de entrada, pues vas a llegar a aumentar mucho la temperatura de la llama y vas a generar NOx, que ya es un tema de contaminación, ¿sí? O puedes llegar a aumentar tanto la temperatura de la llama que el refractario propio del quemador pudieras afectarlo. Entonces hay límites máximos. ¿Y por qué se debe calentar? El tema del aire y el combustible, eso ya podemos como que casos puntuales, ¿no? Por ejemplo, en combustibles líquidos, para mejorar la atomización, pues ahí te recomiendo, claro, ahí sí caliéntale, pero obviamente no debes excederte de estos límites porque generarías otros productos que no son deseables, ¿sí? Entonces, este sería el balance de energía del quemador,
¿sí? Energía química, calor sensible aportado por el aire, calor sensible aportado por el combustible, y este sería el calor total que entregaría el quemador, que va a depender cuánto flujo de gases está saliendo por ese quemador, el CP de estos gases y la temperatura de la llama. ¿Sí? Entonces, si es que yo prendo un quemador y veo la llama y empiezo a medir la temperatura de la llama, pues obviamente va a ir variando en función de cómo yo vaya variando la cantidad de aire que ingresa, ¿sí? Con la cantidad de combustible que ingresa y obviamente con sus respectivas temperaturas. Si es que yo meto aire frío, pues obviamente esta temperatura va a reducirse y el calor disponible va a reducirse. Entonces, desde aquí ya vamos entendiendo de que hay límites, ¿no? Yo no puedo tampoco meter el aire, un excedente que no pueda controlarlo, porque como pueden ver, como todo está relacionado, todo es proporcional, mientras yo vaya variando cada una de estas va afectando la temperatura de combustión, y como la temperatura de combustión podemos asociarlo pues directamente como el calor disponible. Mientras mayor temperatura de combustión yo tenga, mayor calor disponible voy a tener para aprovecharlo en mis equipos, ¿sí? Ahora, y justamente hablando de esa temperatura de combustión, se conoce como temperatura de llama diabática. Esto en el caso del ejemplo que estoy teniendo, ¿no? El quemador únicamente solito encendido, ¿sí? Entonces tenemos las entradas, la energía química y los productos. Tenemos el balance de energía, ¿de acuerdo? Y de aquí lo que yo hago es un despeje de la temperatura de combustión. Entonces, ¿qué es la temperatura de llama diabática? Es básicamente la temperatura de la llama que yo obtengo cuando le alimento con la cantidad de aire exacto que necesito para formar CO2. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la relación aire-combustible estequiométrico. ¿Sí? Con eso, no tengo exceso de aire, entonces en teoría puedo calcular cuál sería la máxima temperatura que podría llegar a obtener en el quemador si es que le alimentara con la cantidad exacta de aire, o en este caso de oxígeno, que necesita este combustible. En la práctica, pues no ocurre eso. En la práctica sí necesitamos un exceso de aire porque los quemadores, pues por más buena tecnología que tengan, con cero exceso de aire no pueden funcionar porque se generan inquemados, o el combustible pues no llega a evaporarse completamente y no tiene la velocidad de oxidación adecuada o el tiempo adecuado para agarrarse del único oxígeno que se le tiene disponible para que reaccione. Es un tema de velocidades, ¿no? De velocidades de oxidación. En la práctica no ocurre eso, ¿sí? Pero esta ecuación a ustedes les puede servir para que puedan calcular básicamente cómo variaría su temperatura de la llama en función de cuánto combustible esté consumiendo el quemador con su calidad, poder calorífico, que ya habíamos entendido, cuánta cantidad de aire está ingresando al quemador, con qué temperatura, de la misma forma, cuánta cantidad de combustible, con qué temperatura el combustible, y dividido por el flujo de gases con su calor específico. Esta ecuación la veo muy valiosa y les recomiendo que la anoten, porque pueden hacer un control operativo justamente con la temperatura de combustión, en el caso de que no puedan medir de manera indirecta con gases de escape, ¿no? Si tienen alguna pregunta, igual pueden decírmela, no importa que me interrumpan, ¿sí? Pueden activar el micrófono y me hacen las preguntas necesarias. Listo. Ahora, entonces, ¿qué es el calor útil? Decíamos que tengo el quemador que me genera una llama, una masa gaseosa, y me libera este calor, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el calor útil? Pues obviamente el calor útil va a ser igual a cuánto calor tengo disponible en los productos, restado pues cuánto calor ha aportado, ya sea por calentar el combustible y por calentar el aire, ¿no? Tengo que quitarlo eso. La diferencia va a ser cuánto realmente ha aprovechado. Dicho en otras palabras, pues el calor útil que me está entregando el quemador va a ser igual al flujo de gases que está saliendo por el quemador, por la temperatura de la llama. Si es que ustedes en sus equipos miden la temperatura de la llama y multiplican por el flujo de gases y calculan el calor específico que va a variar en función de la temperatura de la llama, y le restan la cantidad de aire que ingresa al quemador con su temperatura y también la cantidad de combustible que ingresa al quemador con su temperatura, pueden también calcular cuánto calor está entregando realmente el quemador. Porque decíamos que
en función de estas variaciones también cambia la temperatura de la llama. Entonces es una manera, otra manera de que ustedes puedan calcular cuánto calor realmente está entregando el quemador, que para nosotros es lo útil, ¿no? Ahora, ¿qué sería el calor perdido? Pues el calor perdido se asocia cuando ya este equipo está acoplado a un sistema de transferencia de calor. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo las entradas, combustible, aire, y la salida, los gases, después de haber transferido calor, pues el calor perdido va a ser justamente eso. ¿Cuánta energía aún tengo disponible, ¿sí?, en los gases? Y restado por el aporte de calor sensible, ya sea por temperatura del combustible y temperatura del aire. Eso es lo que estoy perdiendo. Dicho en otras palabras, si ustedes quieren calcular cuánto calor están perdiendo en la chimenea, tienen que saber cuánto flujo de gases está saliendo por la chimenea, el calor específico de esos gases, la temperatura de los gases y restado los calores sensibles que aportan los reactivos por temperatura del aire y por temperatura del combustible. Y de esa forma pueden saber cuánto calor o qué potencia están perdiendo en la chimenea. Entonces, como ya sé calor útil y calor perdido, puedo ya definir qué sería la eficiencia de combustión. Entonces, la eficiencia de combustión para mí puede ser cuánto calor útil estoy aprovechando dividido para el poder calorífico. ¿Por qué? Porque decíamos que el poder calorífico es el 100% considerando que sale a 25 grados. Entonces, si es que yo ya sé a qué temperatura está saliendo los gases, puedo asociar directamente, ¿no? En otras palabras, ustedes podrían asociarlo con la temperatura de llama. El calor útil pueden asociarlo con la temperatura de llama real que tiene su quemador y el poder calorífico con la temperatura de llama diabática. Obviamente, repito, el calor útil, como vimos en la ecuación, pues depende de la masa de aire, ¿no? Cuánta masa de aire, y esto, pues, este sí es un aporte de calor sensible importante, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, en diésel, si no estoy mal, es 14 o 15 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. Entonces, si eso le multiplico por el CP y la temperatura, genera un calor sensible importante, ¿no? Entonces, de esta forma puedo calcular la eficiencia de combustión, dividido para el poder calorífico, o también, si es que calculo el calor perdido, ¿sí?, como les enseñé, eso quiere decir, calor perdido, si es que yo ya tengo mi caldera, o mi quemador, con mi horno, o mi secador, y calculo cuánta energía estoy aún teniendo fuera en la chimenea, le resto del poder calorífico y divido para el poder calorífico, y eso también es la eficiencia de combustión, ¿sí? Los dos métodos pueden utilizar. ¿Y cómo se desarrolla la combustión, la eficiencia de combustión? Pues esta gráfica me agrada mucho porque explica que básicamente en la práctica lo ideal sería, pues obviamente, tener cero exceso de aire para tener la máxima eficiencia, pero por diseño de los quemadores, por ya la parte física de los quemadores, que no pueden tener una llama adecuada al cero de exceso de aire, pues se ven obligados a aumentar un poco el exceso de aire. ¿Y por qué es que baja la eficiencia, que sería la línea roja, con menos exceso de aire? Pues porque se forma este CO, ¿sí? ¿Y cuál es la desventaja de este CO? Recuerden lo que les decía, ¿no? El calor de formación del CO2 es 7800 y el calor de formación del CO es 1111. Es decir, que el calor que libera es mucho menor al calor de CO2. Entonces eso es pérdida. Básicamente inquemados, un combustible que aún tengo combustible en la chimenea. Entonces eso aumenta mi pérdida, por eso hace que baje la eficiencia. No baja la eficiencia porque estoy reduciendo el exceso de aire. En realidad baja la eficiencia porque estoy aumentando la formación de inquemados, es decir, tengo menor calor de formación por formación de CO, ¿sí? Y para la parte de la derecha también tengo menor eficiencia porque el hecho de aumentar mucho el exceso de aire, recuerden que tengo yo elementos estables en los productos, que eran el oxígeno y el nitrógeno, que básicamente son elementos estables que no liberan calor, que al contrario absorben calor. Es una masa de gas que absorbe calor, se calienta y se va por la chimenea. Entonces es pérdida. Y si es que yo aumento más aire, pues lo que estoy haciendo es justamente eso, aumentar más oxígeno y más nitrógeno, que solo van a
robarse el calor que está dentro de la cámara y botar por la chimenea. Por eso también se baja la eficiencia. Y esto como la definición de la eficiencia de combustión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? O me están entendiendo o no me están entendiendo nada. Listo. Buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Cuéntame. Una consulta. De acuerdo a la gráfica, entonces, la zona óptima para mantener una eficiencia de combustión que sea aceptable siempre tiene que estar dentro de como máximo el 5% de exceso de aire. No, no, no. Esta es solo una gráfica de referencia. El exceso de aire va a depender, la cantidad ideal de exceso de aire va a depender del tipo de combustible. ¿Sí? Si es líquido, si es gaseoso y si es sólido, cada uno tiene diferente exceso de aire adecuado. Porque, ¿cómo es que se calcula el exceso de aire ideal? Pues justamente en cómo se mezcla lo más adecuadamente este tipo de combustible con el aire. Si, por ejemplo, el líquido, para mezclarse con el aire, pues necesita atomizarse. Entonces, para yo saber cuánto exceso de aire ideal, esto se hace en la práctica, ¿no? Entonces yo voy regulando el exceso de aire y veo el mejor punto de eficiencia y ese es mi exceso de aire ideal. Pero ¿de qué depende? Depende del tiempo o la velocidad de oxidación. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo darle tiempo a la gotita de líquido del combustible a que se evapore y se mezcle con el aire, pues obviamente ese tiempo va a depender de cuánta aire más le estás dando a ese combustible para que pueda oxidarse completamente. Si es que, por ejemplo, el combustible gaseoso, que es gas con aire, que también es gas, la manera de mezclarse es de una manera más rápida, la velocidad de oxidación es menor, genera una llama más pequeña. Y eso hace que también puedas ir cambiando la cantidad de exceso. Dentro de la teoría de la combustión, lo que nosotros asociamos es el exceso de aire, a mayor exceso de aire es porque necesita mayor tiempo mezclarse el combustible, ese tipo de combustible con el aire. ¿Sí? Y si es que se puede mezclar más rápido, pues yo puedo reducir el exceso de aire. De esa forma lo puedes asociar. Ya, listo. Gracias. Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la eficiencia? ¿Sí? Tenemos la temperatura del combustible, temperatura del aire de combustión, presión del combustible, presión del aire de combustión, exceso de aire, viscosidad, densidad, velocidad de oxidación y la variación de la demanda. También es muy importante eso. Vamos viendo uno por uno. Temperatura y presión del combustible. ¿Qué pasa para yo entender cómo influye? Pues obviamente tengo que analizar mi ecuación. ¿Sí? ¿Qué está asociado con el calor perdido? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la temperatura, con la variación de la temperatura y la presión del combustible? Al aumentar la temperatura del combustible, pues yo estoy aumentando el calor sensible en combustibles gaseosos. Aumento el calor sensible disponible. ¿Sí? Esto va a hacer que pueda tener una también variación en la viscosidad, ¿no? O sea, si es que yo aumento la temperatura del combustible considerando un combustible líquido, puedo tener una variación de la viscosidad en combustibles líquidos, ¿sí? Y eso puede pues mejorar la atomización. También va a variar la humedad del combustible, la humedad directamente en el caso de combustibles sólidos, ¿no? Y con la presión, pues también se afecta al flujo, o hay una regulación con el flujo del combustible, y directa o indirectamente, esta temperatura que va a cambiar la viscosidad del combustible va a cumplir un rol muy importante en la atomización en el caso de combustibles líquidos, ¿sí? Obviamente, pues va a depender justamente cuál es la temperatura ideal o cuál es la viscosidad ideal en función de la boquilla, la capacidad para saber justamente y tener la mejor atomización. Entiéndase por atomización, pues justamente esta separación en varias gotitas del combustible para que se pueda evaporar más rápido y se pueda mezclar con el aire, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que varío la temperatura y presión del aire? ¿Sí? Igual, si es que yo aumento la temperatura del aire, pues voy a aumentar, ya sea, voy a reducir el calor perdido, ¿sí? Pero al aumentar el flujo de aire, eso también va a hacer que aumente
el flujo de gases, ¿de acuerdo? En otras palabras, va a afectar o va a aumentar el calor perdido. El aumentar la temperatura del aire, pues va a haber un aumento del calor sensible en reactivos. Voy a aportar, o sea, voy a ayudar a que tenga una mayor energía a la entrada del quemador. Pero lo que les decía, ¿no? También hay límites. Si es que yo caliento demasiado el aire, pues voy a aumentar mucho la temperatura de la llama y eso me va a generar NOx. También, como el aire se mezcla con el combustible, pues puedo apoyar a cambiar la viscosidad del combustible, ¿no? Igual, o le ayudo o le perjudico, una de dos. Si es que mezclo con el aire muy frío, podría pues afectar la viscosidad del combustible y pudiera variar la eficacia de la atomización, ¿no? Y eso, pues obviamente va a variar la eficiencia de la atomización del combustible líquido. Y obviamente con la presión voy a ir variando el flujo de aire. Ahora, ¿qué pasa con el exceso de aire? Pues si es que aumento el exceso de aire, pues obviamente voy a aumentar el flujo de gases y eso va a aumentar la pérdida en la chimenea. Aumento la masa de gases, ¿sí? O cuánto calor más o potencia disponible tengo en la chimenea. Si es que en cambio tengo poco exceso de aire, voy a formar CO. Y habíamos hablado la desventaja del CO, ¿no? Poco o bajo calor de formación. Y también va a haber una variación, o es muy importante el exceso de aire porque también va a variar la temperatura de la llama. ¿Sí? Y si es que varía la temperatura de la llama, pues pueden generarse inquemados, pueden generarse otros componentes que no son deseables, ¿no? Entonces, el exceso de aire, como pueden ver, influye en todo lo que tiene que ver con la combustión. La viscosidad y densidad, esta está más asociada a la eficacia de la atomización. Pues la viscosidad es básicamente en cuántas partes yo le puedo dividir a este combustible, y la densidad, bueno, va a depender de la boquilla, ¿no? De qué diámetro deben ser los orificios de la lanza para que puedan obviamente salir adecuadamente. Entonces las dos están asociadas para medir la eficacia de la atomización, porque si no tengo una buena atomización, pues me va a aumentar los inquemados, voy a tener puntos calientes, me va a aumentar NOx, ¿sí? O no voy a tener una llama estable, ¿no? La velocidad de oxidación, lo que habíamos hablado, ¿sí? Si es que yo no tengo una velocidad adecuada de oxidación, es decir, la velocidad con la que ingresa el combustible y la velocidad con la que ingresa el aire al quemador, va a afectar directamente a la llama. ¿Sí? Porque está asociado con el tiempo que va a tener para el carbono o los componentes mezclarse con el oxígeno y generar este calor. Si es que es demasiado poco el tiempo, pues voy a aumentar los inquemados, o puede darse el caso de que no se aproveche adecuadamente esa temperatura o pueda tener mayor temperatura de gases en la chimenea. Puedo aumentar los inquemados porque no tengo la velocidad adecuada de oxidación, la velocidad del combustible con la velocidad del aire. Puedo aumentar el hollín, ¿sí? La ceniza dentro del equipo, y obviamente tiene que ver esto es muy importante con la selección de boquillas, ¿sí? Pues si es que yo asocio la presión del combustible con el diámetro de la boquilla, en función de la viscosidad que tenga el combustible líquido, yo debo saber exactamente qué diámetro deben tener esas boquillas, porque si es que yo, por ejemplo, reduzco ese diámetro de la boquilla del quemador, aumento la velocidad de expulsión del combustible, entonces estoy disminuyendo el tiempo de oxidación, y de ahí puede haber o puede pasar de que se les apague la llama, ¿no? Entonces influye es muy importante para el tema de control de la llama. En el tema de variación de la demanda, aquí es algo muy, muy interesante, porque en realidad cuando yo varío la demanda van variando las dos partes, el calor perdido y el calor útil, ¿sí? El calor perdido, pues obviamente va a depender de cuán significativo sea la diferencia o la variación de la demanda. Por ejemplo, voy a subir una caldera, estoy generando 1000 kilogramos hora y le bajo ahora solo necesito 500 kilogramos hora. ¿Qué pasa cuando baja la demanda? El calor útil, que es lo que entrega la llama, pues está dada por el flujo de gases, que va a depender aire y combustible que ingresa, ¿sí? Con sus respectivas temperaturas y la temperatura de llama.
Este calor útil, pues si yo la asocio, básicamente, bueno, quitando las eficiencias extras que puede tener una caldera, estoy aquí considerando una caldera por el radiación y convección, las purgas, etcétera. Este calor útil debe ser tal cual que la energía que me ayude para formar vapor a una cierta entalpía, ¿sí? Entonces, si yo hago una igualdad, yo sé que el calor útil es cuánta energía puedo generar o entregarle al vapor. Si es que yo hago una variación de la demanda, miren qué pasa con la ecuación. Y esto es algo interesante. Aquí pueden pasar dos cosas. ¿Qué pasa en la práctica? Por ejemplo, los clientes que yo he visitado. Cada cierto tiempo bajan la demanda, ¿sí? Si es que esto se baja, pues ¿qué tiene que hacer el quemador? Pues bajar, en este caso, voy a asociarlo directamente con el flujo de gases. Bajar la cantidad de gases, que quiere decir bajar la cantidad de aire y la cantidad de combustible. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente o se apaga o se enciende el quemador, ¿sí? Cuando ya llega a tener la temperatura o la presión ideal de vapor, pues se apaga el quemador. Y cuando baja eso, otra vez se enciende. Pero ¿qué pasa en ese lapso de encendido y apagado? En todo arranque de quemador al inicio, pues siempre quedan inquemados. En otras palabras, en los arranques aumenta el CO, por lo menos en el tiempo de arranque. Y pueden darse cuenta ustedes, cuando hacen un arranque o cuando van variando la potencia del quemador, en esa variación de demanda se aumenta la temperatura de los gases de la chimenea, y si es que logran medir en ese momento el CO, también aumenta el CO. Porque en el arranque, hasta que se vaya acoplando la temperatura de ignición que tiene el combustible, pues va generando este CO, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo ideal? Pues si es que yo varío la demanda, que proporcionalmente también varíe, ya sea el consumo del combustible y por ende también la cantidad de aire que ingresa, ¿no? Entonces aquí en la variación de la demanda es muy, muy interesante el análisis. Entonces, ¿qué pasa con la variación de la demanda? Va a variar la temperatura de los gases, ¿sí? Cuando varía la demanda, mucho ojo, la temperatura de la chimenea pues va a variar. ¿Y por qué varía? Porque también va a variar la temperatura de la llama, ¿sí? En función de la demanda estable que les va a entregar un quemador con la variabilidad de la demanda. Van a generarse inquemados por lo menos en ese lapso de tiempo de cambio de potencia del quemador o encendido del quemador. Va a aumentar el hollín o cenizas en esos arranques. Por eso no es aconsejable que un quemador esté encendido, que se encienda y se apague. En realidad, el quemador debería operar como un sistema, por ejemplo, no sé si han escuchado un sistema de bombeo a presión constante, que va variando la cantidad de caudal que entrega, en este caso la bomba. Algo así debe pasar con el quemador. Si es que yo voy variando la demanda de vapor, lo que debería hacer es de la misma forma ir variando la cantidad de combustible con la cantidad de aire, ¿sí? Proporcionalmente, y de esa forma evito la formación de CO y evito que me varíe la temperatura de los gases. La misma esquema, ¿no? Y obviamente va a haber una variación en el exceso de aire, ¿no? Porque obviamente en los arranques pues debe haber una inyección del combustible no directa, sino que paulatinamente va aumentando el combustible, y eso va haciendo que el exceso de aire al inicio sea mayor hasta que llegue a estabilizarse, ¿no? Entonces, muy interesante este tema de la variación de la demanda. Y aquí vamos a hablar acerca de los métodos de medición de la eficiencia de la combustión, ¿sí? Hay dos métodos: el método con transferencia de calor o si tienen un quemador acoplado ya a un equipo de transferencia, ¿no? O también hay otro método que es sin transferencia de calor. El método con transferencia de calor, ustedes necesitan, en este caso, pues un analizador de gases. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuánto exceso de aire están teniendo una chimenea, cuánto CO está generando o está saliendo por la chimenea, temperatura de gases, el porcentaje de oxígeno. También necesitan saber el consumo de combustible y la calidad del combustible, ¿no? El poder calorífico y la composición química, la composición elemental, ¿sí? Entonces, esta sería una manera de medir la eficiencia de la combustión si es que el quemador ya está acoplado a un equipo. Entonces, lo que se enfocarían ustedes únicamente medir la calidad de gases que le está saliendo a una chimenea mediante un analizador de gas. Y sin transferencia de calor, pues tendrían el otro método. Si es que, por ejemplo, un secador, que tienen el quemador y obviamente entra aire en exceso
obviamente el proceso de secado, ya no pudieran medir la chimenea porque estarían mezclando con aire del ambiente, ¿no? Entonces en ese caso, pues lo que ustedes pueden hacer es mejor medir la temperatura de la llama del quemador. Si es que miden ustedes la temperatura de la llama y saben cuánto flujo de aire, aquí sí deben medir el flujo de aire y el flujo de combustible. Ya no pueden medir en la chimenea porque recuerden que se está sumando con el proceso. Entonces también pueden calcular la eficiencia de combustión, solamente midiendo la temperatura de la llama, ¿sí? Y de ahí viene el término de control de la combustión, ¿sí? Entonces, para eso pues hay dos áreas importantísimas que debemos controlar cuando hablamos de la combustión, es el monitoreo de la combustión y las emisiones. El monitoreo de la combustión, pues obviamente el objetivo es mantener esto constante, aire-combustible, ¿sí? Si es que me varía la demanda, pues debo tener un control, un monitoreo de la combustión que igual siempre permanezca constante la relación aire-combustible. O sea, me vaya variando el flujo de combustible y el flujo de aire. Y para ello, pues obviamente tengo que medir. ¿Qué debo medir? Pues el porcentaje de oxígeno, la temperatura de la chimenea, el CO, el flujo de combustible y la demanda. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta gráfica que encontré en internet, aquí podemos ver que en un sistema de control de combustión, pues obviamente tengo que ir regulando la cantidad de aire que ingresa al quemador y también la del combustible. ¿Para qué voy variando esto? Pues para evitar formación de CO o mantener una cantidad admisible o aceptable de CO en los gases y un porcentaje de oxígeno adecuado en los gases. ¿Por qué? Pues porque esto me va a dar el exceso de aire ideal. Entonces, ¿qué es lo que hace un controlador de combustión? Esas cajitas lo que hacen es ir chequeando estas dos variables y para mantenerlas, en otras palabras, constantes, van regulando estos dos, ¿sí? Eso es lo que hace un monitoreo. Entonces, si yo quiero mantener siempre constante mi eficiencia, aunque me varíe la demanda, pues lo que debo hacer es este esquema, ¿sí? Para ello, obviamente, va a depender también de la demanda, ¿sí? Entonces, el control de la combustión va a variar el combustible y el aire, y eso va a tener como que estable la temperatura de la llama, ¿sí? Y va a depender de la demanda, obviamente, de cuánto calor útil necesita el proceso. Entonces, si es que, por ejemplo, una caldera, yo mido la presión o la temperatura, en este caso la presión, en función para mantener la misma presión, pues yo voy variando la cantidad del combustible y la cantidad de aire, ¿sí? Si es que disminuye la presión, pues voy aumentando más la cantidad de aire y la cantidad de combustible, para que siempre la relación aire-combustible siempre sea constante. La misma analogía de un sistema de bombeo a presión constante. Presión constante, solo que aquí en combustión mi controlador debe garantizarme la relación aire-combustible constante, ¿sí? Y obviamente garantizando un CO aceptable en la chimenea, ¿sí? Y en el tema de emisiones, pues obviamente yo voy a tener el CO2, que esto va a depender del porcentaje de carbono contenido en el combustible. Mientras mayor porcentaje de carbono tenga el combustible, mayor CO2 voy a generar en la chimenea, considerando combustión completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren bajar las emisiones, con el mismo combustible no van a poder. O sea, no pueden hacer nada. O se cambian de combustible, o pues obviamente evitan quemados, que sería lo máximo que pudieran hacer. Pero si ustedes quieren saber cuánto CO2 está generando su combustión, pues básicamente del balance estequiométrico va a depender del porcentaje de carbono que tenga su combustible. Que repito, a mayor porcentaje de carbono su combustible, mayor CO2 va a generar los productos, ¿no? los humos. El CO, que también es contaminante, pues va a generarse por inquemados, ¿no? Una mala combustión. Tengo el NOx, que depende de la temperatura de combustión. Si es que yo caliento mucho la temperatura del aire, pues voy a aumentar mucho la temperatura de llama. O si es que tengo inquemados, estos puntos calientes, pues si es que sobrepasan los 1200, 1300 grados centígrados, con esa temperatura se forma el NOx. ¿Y por qué NOx? Pues que el aire que se mezcla pues tiene nitrógeno, ¿no? Pero si es que ustedes tuvieran un quemador solo con oxígeno, ahí ya no tuvieran problema de NOx porque no hubiera nitrógeno, a menos de que el combustible que estén
quemando sí tenga nitrógeno, entonces ahí sí corre el riesgo de también generar NOx. Pero repito, se genera únicamente a ciertas temperaturas, altas temperaturas. El SO2 igual, depende del contenido de azufre en el combustible, ¿sí? Si tiene azufre el combustible, el porcentaje de azufre que tenga el combustible va a ser a la cantidad de kilogramos o de moles de CO2 que van a tener en la chimenea, proporcionalmente. También hay otro componente importante, el SO3. El SO3 se forma después del SO2. Si al SO2 que yo le tengo en los gases le alimento con más exceso de aire, se forma SO3, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo del SO3? Que al yo tener vapor de agua en los gases, y si es que le bajo mucho la temperatura o el punto de rocío y genero esta condensación, pues este SO3 al mezclarse con este vapor de agua condensado me genera el H2SO4, ¿sí? Que esto en tema de emisiones genera la lluvia ácida, ¿no? Y obviamente es un ácido que pues prácticamente corroe prácticamente el total de la chimenea, ¿sí? Entonces eso pasa con la presencia de azufre, y si es que le bajo mucho la temperatura de gases de escape. ¿Y cuando corren el riesgo de eso? Por ejemplo, cuando colocan muy largo la trayectoria de la chimenea, pues como no está aislada la chimenea, en toda esa trayectoria hasta que llegue ya a la salida, se baja tanto la temperatura que empieza a condensarse el vapor de agua y al final de la chimenea, y eso empieza a corroer toda la chimenea. He visto casos puntuales justamente por muy larga la chimenea, ¿no? Y bueno, y les quiero presentar justamente lo que les mostré en Excel. Yo tengo aquí una hojita de Excel, ¿sí? Aquí tengo el cálculo de la eficiencia del diésel, también tengo del gas natural, también tengo del hidrógeno, muy interesante para hacer mezclas. Pero bueno, vamos a hablar del diésel, ¿sí? Decíamos, aquí está esta gráfica, que por qué no es adecuado trabajar con cero exceso de aire, ¿sí? Vamos a analizar el primer caso. Si es que yo coloco cero exceso de aire, miren primero qué pasa con la temperatura de combustión, 3200, que sería temperatura de llama diabática, ¿no? Y la pérdida de calor en gases, pues obviamente va a depender a qué temperatura está saliendo los gases de la chimenea, ¿sí? Mientras menor temperatura, pues obviamente voy a tener menor pérdida, ¿no? Y aquí vienen las condiciones estables. Recuerdan que yo decía 25 grados, y si es que yo obtuviera 25 grados en la chimenea, pues prácticamente no tuviera pérdida de calor en la chimenea, porque eso sería el poder calorífico total, ¿sí? Si es que los gases me salieran a la misma temperatura con la que ingresan los reactivos, pues la pérdida de calor sería cero, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué se genera esta pérdida de eficiencia? Pues porque justamente la temperatura con la que salen los gases es mayor a la temperatura con la que ingresan los reactivos, ¿no? Y eso va aumentando las pérdidas en la chimenea. Alguien diría, bueno, pues entonces aprovechemos todo ese calor. De aquí viene el riesgo de la temperatura de rocío, la temperatura de condensación. Recuerden que los gases, el hidrógeno contenido en el combustible, pues genera vapor de agua. Este vapor de agua, recuerden, en función de la temperatura con la que esté en la chimenea, está como vapor sobrecalentado o por saturado. Pero al final está como vapor. Si es que yo le bajo mucho la temperatura a la presión de saturación parcial del vapor de agua, pues eso va a generar condensación. Y si es que esa condensación se mezcla con el azufre, ¿sí? Con el SO2, y como estoy trabajando con exceso de aire, SO3 me genera este ácido. Y este ácido pues prácticamente me come cualquier metal, ¿no? Entonces tampoco en la práctica es posible bajarle mucho la temperatura de los gases, y por eso que se trabaja siempre a la temperatura de los gases mayor a la temperatura del punto de rocío, ¿no? Entonces esa mayor temperatura hace que aumente la pérdida de calor. Entonces, nosotros decíamos que indirectamente podemos medir la eficiencia también con la medición de la temperatura de combustión, pero también va a depender, miren cómo varía la temperatura de combustión si es que yo voy variando la temperatura del aire, ¿no? Y también la temperatura del combustible, ¿sí? Entonces, todo esto pues va a depender también del exceso de aire. Por ejemplo, miren, me da 3000 la temperatura de combustión con cero exceso de aire. ¿Qué pasa si es que yo lo aumento a, voy a exagerar, 50%?
bajó a 2000 grados centígrados con 50% de exceso de aire. Ojo, estos 2000 no es que es toda la llama, ¿no? Es básicamente llama ideal, que puede ser en el centro. Porque recuerden que el calor que transfiere la llama al equipo no es por convección, es por radiación. Esta radiación pues disipa mediante los humos, y los humos, al topar con el equipo de transferencia de calor, lo atraviesa por radiación y conducción, ¿sí? Entonces la radiación es otra temperatura y la temperatura de la llama es otra, ¿no? Entonces hay medidores que pueden medir la radiación de la llama y otros que le midan la temperatura de la llama, muy diferente. Entonces aquí decíamos, entonces lo ideal, ¿por qué no sería con cero exceso de aire? Si es que yo pongo cero exceso de aire, el riesgo es que voy a aumentar el CO. Y voy a exagerar. Por ejemplo, con cero exceso de aire, ¿sí? Considerando estas temperaturas, la pérdida sería del 5,73, o yo tendría una eficiencia de combustión del 94,27 con cero exceso de aire, ¿sí? Entonces diríamos que es lo ideal, pero no. En la práctica, recuerden que el no tener una velocidad de oxidación adecuada hace que se forme CO. Voy a exagerar 10.000. ¿Sí? 10.000 de CO por no tener la cantidad de aire o el tiempo de oxidación adecuado. Entonces déjenme igualar esta ecuación. Ya, con 10.000. Entonces, por tener bajo exceso de aire me va a aumentar significativamente el CO, y miren qué pasa con la eficiencia. Pues obviamente va a disminuir, ¿sí? Entonces, por un lado, pues sí, mejor el tema de gases secos, pero aumento los inquemados, ¿no? La pérdida de energía por inquemados. Y por eso hace que con menos exceso de aire empiece también a bajar la curva de la eficiencia, justamente por este factor, ¿sí? Este componente. Y de esa forma pues se generan estas curvas, ¿no? Como pueden ver, a mayor exceso de aire, la temperatura de combustión va disminuyéndose, y la gráfica de la eficiencia de combustión pues va a tener un punto de mayor eficiencia que va a depender el tipo de boquilla, el tipo de combustible, la atomización, para saber exactamente cuál es el exceso de aire ideal. Porque la bibliografía me puede decir cualquier exceso de aire, en otras palabras, teórico. Pero en la práctica sí va a depender qué tipo de boquilla tú tienes, qué viscosidad tiene tu combustible, qué presión, qué temperatura. Y con esas condiciones que podemos calcular el exceso de aire ideal, que puede ser mucho mayor al que te dice la bibliografía, porque la bibliografía te puede decir un exceso ideal del 8%, pero obviamente si es que has seleccionado adecuadamente la boquilla, tienes adecuadamente la viscosidad del combustible y tienes adecuadamente la presión y temperatura del combustible. Listo. Bueno, entonces eso también les quería mostrar. ¿Qué más? Bueno, y aquí para los que quieran aprender más y poner en práctica esta teoría de la combustión, obviamente enfocado a la eficiencia, estoy abriendo un nuevo curso por IEREC, ¿sí? Que lo he denominado Administración del Vapor, en donde he introducido la metodología del ISO 50001, que es gestión de la energía, pero únicamente adaptado a gestión del vapor. Por eso que se ha denominado Administración del Vapor, y el contenido, como pueden ver, es básicamente los requisitos de la norma, ¿no? Una revisión energética, en este caso el sistema de vapor. Les voy a enseñar a calcular los indicadores de desempeño energético bajo la ISO 50001, que pide también la línea base energética para el sistema de vapor. Vamos a hacer una planificación de recolección de datos que necesitaríamos en un sistema de vapor, y con eso pues generar nuestro control operacional del sistema de vapor que pide la norma, ¿no? Hablar del diseño de adquisiciones en un sistema de vapor, cómo debemos nosotros gestionar todo lo que se hacen los cambios o las modificaciones, ya sea en el quemador o la demanda, que pasa con diseño de adquisiciones bajo la ISO 50001, y hacer una evaluación del desempeño energético, que es básicamente pues un seguimiento, ¿no? Mediante indicadores que pueden estar asociados con el vapor o directamente con indicadores de combustión que habíamos hablado. Y plantear medidas y verificación de ahorros energéticos. ¿De qué proyectos? Pues les voy a enseñar a calcular el cálculo de mejora de la eficiencia de la combustión de 3 tipos de combustible. Y también les voy a enseñar a calcular la eficiencia de la caldera desde la combustión, quitándole las pérdidas extras de la caldera. También vamos a hablar de cómo calcular las pérdidas en tuberías por aislamientos. Les voy a enseñar a cómo puedo recuperar el calor de la chimenea. Pues recuerden, si es que yo tengo ya una caldera que tiene muy baja eficiencia, pues la pérdida de calor en la chimenea va a aumentar, ya sea por demasía
Y ese es otro problema. Por ejemplo, cuando la caldera ya es muy vieja o el quemador ya tiene problemas internos, lo que hace el quemador es que obliga a aumentar el exceso de aire. Entonces, ¿eso qué hace? El aumento de exceso de aire hace que tenga mayor flujo de gases en la chimenea y por ende, pues yo voy a tener mayor pérdida en la chimenea. Si es que yo no puedo cambiar el equipo, pues entonces mejor aprovecho ese calor, ¿no? Y eso les voy a enseñar a calcular cómo estimar cuánto calor pueden aprovechar de la chimenea. También voy a enseñarles cómo pueden calcular y estimar el calor disponible en las purgas. Pues lo que sale de las purgas de la caldera también es un recurso disponible, ¿no? Con transferencia indirecta, pues pueden precalentar agua. Y también voy a enseñar cómo pueden calcular la pérdida de energía en trampas de vapor, un balance de una trampa de vapor. Entonces, la inversión, como pueden ver, es de $98, ¿sí? Y aquí está mi regalo, pues para los que están aquí les ofrezco 30% de descuento, es decir que este curso de 16 horas pues les quedaría por $75. Como ven, un curso netamente técnico, ¿no? Directamente ya a la práctica, a hacer hojas de cálculo y a resolver problemas. Entonces, este es el link de inscripción para los que estén interesados, pero únicamente los que se inscriban a este link y solo por el día de hoy, ¿sí? Y de ahí, pues bueno, ya tengo ya el cupo completo, pero para los que quieran acceder a este beneficio por quedarse en este webinar, pues voy a compartir este link, repito, solo hasta el día de hoy. Les voy a compartir aquí en el chat. Listo. Y bueno, y eso ha sido todo de mi parte. Pues muchas gracias. Y si es que hay preguntas, pues bienvenidas las preguntas.